hoy hay una temas y preguntas que poca gente en este país está calificada para esclarecer o responder. Te empiezo de una vez. ¿Por qué hoy nada es sagrado? Sí. ¿Por qué? Sí. Nada es sagrado, Melvin, porque todo se ha profanado y profanizado. ¿Entiendes? Los valores sagrados, los nobles ideales, En primer lugar, ¿cuáles eran los valores sagrados? los valores inspirados por la teología, por la religión, por las ideologías dominantes, por la cultura tradicional, que marcaban y llaman nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se pierde todo valor sagrado, empieza un proceso de, los teóricos le llaman desacralización. Todo lo que antes era sagrado, es decir, que respetábamos, que lo poníamos en un lugar de la vida, lo sagrado y lo profano, ambos son parejas de opuestos que forman parte de nuestra vida. Vivimos la vida cotidiana, la vida profana. Pero en esa vida hay una dimensión trascendental, que no es necesariamente religiosa, pero sí espiritual, que es lo sagrado. Esa región ha sido asaltada, ha sido invadida, ha sido 1000 veces cuestionada y ya no hay valores sagrados. Está bien, pero ¿por qué ha sido invadida? ¿Por qué ha sido golpeada? ¿Por qué ha sido, si se quiere, derrotada? Porque los ideales que inspiraban ese mundo sagrado se han degradado, Melvin. Eso lo diagnosticó Nietzsche hace más de 100 años. Los grandes ideales... ¿Los ideales o la conducta? No, bueno, los ideales que guían las conductas, los valores que guían las conductas. Ha habido una crítica de los valores radical, ¿no? Una crítica de los valores absolutos, de los valores tradicionales, de los valores de la cultura, del pensamiento, de la acción, de la estética, y como consecuencia tenemos ese proceso de desacralización, pero no solo de la cultura, de todo el orden social, ¿no? Y eso se da en países... Sí, eso se da con la modernidad, Melvin. Eso es la modernidad. Sí, pero lo que pasa es que la modernidad, según Hobbes, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas, entre otras. Pero aguantémoslo ahí. Hay una serie de la televisión turca. Tiene, qué sé yo, cientos de episodios. Sin embargo, yo la vi entera. Entonces, esa serie se llama Ertuğrul Resurrección. Sí, muy larga. Yo vi una parte, como 15 capítulos. Yo me la tiré entera. Sí, sí. Y no me molesta haberla visto entera. Esa serie, tú le quitas los pleitos con espada, los chorros de sangre y ese tipo de pendejadas. Pero tú tienes una recreación del periodo, de la etapa en la cual una serie de tribus que procedían de Asia Central logran asentarse en lo que hoy es el territorio de Turquía hasta el sur de Turquía, toda la parte de Siria y específicamente Alepo. Alepo, sí. Bueno. Donde se luchó mucho en la guerra. En Alepo se luchó mucho. Sí, sí. Hay un rasgo de esa serie. Ajá. Yo se la recomiendo. Todo el que quiera entender mejor esa parte de la historia de la humanidad, esa serie ayuda. Pero el punto es, constantemente en esa serie, el tema del respeto, los méritos y los valores de la tradición está por encima de sentimientos personales, de situaciones coyunturales, etc. Hay una serie de decisiones en esa serie, en esos, qué sé yo, cientos de episodios, que la justificación, la validación es la tradición. El jefe militar, el más anciano,
la matrona, en fin, hay decisiones, pero muchas que la justificación que tienen no es si era justo, si era cruel, si era duro, si era blando, es que la tradición pautaba. Entonces, la tradición era un estadio sagrado. Sí. Naturalmente, ni soñar con que eso exista. Pero en todas partes, en mayor o menor medida, ha pasado lo mismo. Sí. Por ejemplo, un país como este, hecho a pedazos, nosotros como país nos parecemos mucho a un sancocho, porque tú mezclas sazones con agua, con víveres, con carne, y tanto los víveres como las carnes son diferentes, porque no es un solo víver. Tú le pones varios víveres y le puedes poner varias carnes, ¿no? Y no todo debe ingresar al caldero al mismo tiempo. Nosotros como país nos parecemos un sancocho. Pero incluso aquí, la palabra de los mayores era ley. Un padrino en este país era un padrino, era una autoridad, un vecino. Incluso la cultura nuestra decía que el vecino era el familiar más cercano. Más cercano, sí. Todo eso se ha ido al carajo, pero al carajo, ¿no? Y no cualquier carajo. Entonces, ¿cuál es el costo para una sociedad, para una cultura, para un momento de la vida republicana, dominicana ahora en este caso, existir en un espacio, en un ámbito, en un tiempo, donde no hay tradiciones, las tradiciones ya no se respetan, son solamente parte de la memoria de los más viejos? ¿Y qué maldita neurosis o locura le puede acontecer a una sociedad que abandonó sus tradiciones y en realidad qué es lo que ha hecho? Crear otra, no ha creado otra. Ha importado una pila de conductas y vainas. Claro, entonces, sí. Explícame eso, a ver si yo estoy menos loco de lo que realmente estoy. Vamos a intentar explicar el fenómeno, Melvin. No me le dé mucha vuelta tampoco. No. Tú me preguntas por lo sagrado. ¿Por qué lo sagrado ha perdido su valor? Ajá. Porque ya no se respeta, porque casi ha desaparecido en la sociedad dominicana, pero no solamente en la sociedad dominicana. En todos lados. Yo lo vinculo con el fenómeno de la modernidad. Tú me citas a Huntington, que no es el único que ha hablado sobre la modernidad. Déjame ponerte dos ejemplos, Sí. ¿no? Porque a la gente, sí. para el público ayuda a entender. Mira, Sí. hace 2 o 3 años yo estaba en Puerto Plata, un 27 de febrero, Sí. y venía el clásico desfile de las escuelas, y la vaina esa que se llama el batón ballet. Mira, Sí. la carajita que venían con la vaina del batón ballet, era con unos malditos golpes de barriga, una vaina parecían cuero, y no cualquier cuero. Sí, sí. O sea, cuero rejugado. Yo me quedaba y digo, coño, ¿por qué esto? Entonces, ve el Viernes Santo a ver una procesión, a ver si en algo se parece a una procesión de cuando tú eras muchacho. Para no hablar de mí, que Para nada. vaya usted a saber. Mira, Entonces, los estudiosos, Melvin, habla de que el mundo se ha secularizado. ¿Entiendes? Se ha hecho secular, se ha hecho laico, los valores religiosos. Dile a la gente lo que sagrado lo que es está secularizado. vinculado. Secularizado es el proceso mediante el cual la vida social se separa de la vida religiosa, ¿verdad? Y los valores sociales y culturales se separan de los valores religiosos. Ya la religión no es un ente regulador y normalizador de la ética, de la moral. Ya la religión no influye tanto, empieza a perder influencia. Los valores sagrados, eso se llama, cuando los valores sagrados se pierden, eso se llama desacralización. Es decir,
El cuestionamiento de lo sagrado. Ya no hay esto, pero eso se da no solamente a nivel de las tradiciones. Estamos viviendo una pérdida del valor de las tradiciones culturales. Al mismo tiempo, un proceso de transculturación. Yo te pregunto, ¿es que una cosa va ligada a la otra? Dejamos de practicar esas costumbres, esos hábitos, y al mismo tiempo celebramos ¿qué? Halloween y Thanksgiving en la República Dominicana. Melvin Mañón. Celebramos eso y muchas otras cosas que son impuestas. Fechas comerciales dirán, bueno, es que hay un sociólogo diría, es que hay 1 millón de dominicanos en Estados Unidos, pero allá, no aquí. Entonces, el fenómeno está ligado, el fenómeno de esa pérdida del valor de la tradición, porque la tradición es un valor, está ligado a una modernización, o una modernidad traumática, porque no es la modernidad que deseamos, Melvin. Es una modernidad enajenante, además tardía en la República Dominicana, totalmente enajenante, que trastoca todos los valores, toda la escala de valores y los estilos de vida también. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Con la pérdida de lo sagrado, del respeto a lo sagrado, se pierde esa dimensión importante para la vida. Todo se vuelve profano. Tú no puedes entender lo sagrado sin lo profano. Sagrado y profano, lo estudió Michel Adelman. Son 2 dimensiones que están presentes en todas las sociedades. Hay un arte profano y hay un arte sacro. Tú lo sabes. Toda la Edad Media, el Renacimiento. El arte sacro. El arte inspirado en la revelación, en los motivos religiosos. Lo sagrado es ese mundo que viene de la revelación, la verdad, pero ya no hay esto. Ya no hay esto. Hay un materialismo, no en el sentido dialéctico, un materialismo cotidiano, práctico, del materialismo del consumismo, en el que esos valores ya no tienen espacio, Melvin. Estamos viviendo una profunda enajenación en todos los sentidos. Porque ese mundo sagrado te aseguraba unos lazos sociales, unos lazos de solidaridad entre la gente, de conocimiento, de vecindad, de respeto a las fechas, a las tradiciones religiosas, por ejemplo, y también a las fiestas patrias. Todo eso se está perdiendo cada vez más. De un lado la transculturización y de otro lado esta modernidad, este modelo de modernidad que tenemos nosotros, que es avasallante. Y cuando le hablo al público estoy diciendo, ustedes piensan negativo de la modernidad tiene muchas cosas buenas, sí, pero ¿cuáles? Sus efectos en la sociedad dominicana son más perturbadores y nocivos que promisorios, digamos. Entonces, eso está pasando. Tú estás emitiendo un juicio moral, Sí. y yo estoy tratando de evitarlo. Para entender o tratar de entender sin juzgar. Ya. Mira, antes, cuando yo era muchacho, Ya. viví con mis abuelos, los abuelos maternos. Mi abuelo murió de 103 años. Mi abuelita de 80 y pico, 82 creo. A nadie, y mi abuelo ya murió ciego, a nadie se le ocurría, o se le ocurrió nunca, pero nunca, tratar a mi abuelo como un mueble de la casa, como un trasto, una vaina que tú lo agarras de la sala y lo pones qué sé yo dónde, o te lo sacas del comedor y lo llevas para el patio. Pero toda la cultura nuestra, perdón, la conducta, el comportamiento social nuestro hoy día, trata a los ancianos no con respeto, sino como un estorbo, como una vaina, una mecedora que se le rompió una pata o Sí. una silla que se cae de un lado y tú la apartas, la alejas. Pero fíjate algo, ya aquí, todas las familias que pueden, todas las que pueden, dentro del país y fuera,
tienen la opción de pagar un asilo de ancianos. Cierto. En todas estas sociedades desarrolladas, las que conocemos como sociedades modernas, y en cuyo modelo se inspiran incluso la legislación, la práctica social y política dominicana. Dado que los viejos son inservibles, no sirven para nada en esa cultura, pues igual lo metes en un asilo, si lo puedes pagar, Sí, la clase media. y si no puede, pues lo arrincona. Pero tú sabes que yo tengo años reflexionando sobre el tema, pero años desde que yo estaba en Cuba, porque en una etapa a mí me tocó vivir en un apartamento donde había un grupo de 6. Uno de esos 6 era yo y otro era Andrés Ramos Peguero. Andrés, bueno, ya la gente no sabe quién era Andrés Ramos Peguero. Pero era un tipo que había combatido, era un tipo radical, era un tipo de mucho carácter y era un hombre que a pesar de la humildad de sus orígenes tenía inquietudes intelectuales e incluso literarias. Y Andresito, empezó a escribir cuentos. Uno de los cuentos que escribió Andresito, y él me los leía, porque en ese grupo el único que tenía, vamos a decir, con el cual él podía compartir esas inquietudes era conmigo. Pues mira, estaba dedicado ese cuento de Andresito a mostrar lo desagradable que eran los ancianos, la desgracia que era ser viejo, etcétera. Te estoy hablando hace, pero más de 40 años, ojo. Y a mí eso me ha estado maquinando. Yo llegué a un punto donde todavía estoy, de considerar los méritos o la falta de méritos de los esquemas de la seguridad social, que al proveer recursos para hombres y mujeres después de estar retirados, de haber trabajado una vida, etcétera. Entonces tú dices, qué bien, qué justo. Y realmente es justo, Fidel, que si tú trabajaste 20, 30, 40 años, al final el Estado o la sociedad te libere de las penurias a las que puede llevarte la indefensión por la falta ya de habilidad física o intelectual, etcétera. No, espérate. Sí. O Sí. evitarte, vamos a decir, el bochorno, la vergüenza de no tener nada. Pero tú sabes que ese mismo avance social creó otra situación, y es que liberó a varias generaciones de hijos e hijas de la obligación de cumplir la responsabilidad de que la historia y la cultura pautaban para con sus padres. Claro. Entonces, hay millones, pero millones de españoles, italianos, alemanes, franceses, americanos, canadienses, etcétera, que están en un asilo o se pudren en la soledad de su propio apartamento, bungalow o casitas de estas rodantes, porque los hijos no los quieren tener en su propia casa, porque estorban o porque la mujer no quiere bregar con viejos. Entonces,
la desacralización Sí. de la ancianidad, que siempre Sí, fue sí, depositaria de la sabiduría, claro, y del respeto, del conocimiento y de las de la tradiciones. tradición, claro, depositaria, sí. Y ¿Tú entonces, te acuerdas del título de esta película de los hermanos Coen? No Country for Old Men. sí, sí, sí. Este país no es para viejos. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes cuál es el motivo de las Sí, revueltas en Francia, la revuelta callejera en Francia? Oh, claro que sí. La reforma Claro que del sí. sistema de Sí, pensiones sí, que sí. Ajá. aumenta la cantidad de De años 62 a 64 años. en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres de 65 a 68 creo, por 2 o 3 años más, el límite de la edad para optar por la pensión. Y eso ha traído una revuelta en el país más libertario del mundo, de Europa, con una tradición de protesta. Una revuelta que yo celebro en todas sus Sí, partes. pero además con 3.5 millones de franceses, no solo en París. Es una cosa que estremece, porque esto es el liberalismo, es el modelo liberal. Melvin, esta pérdida del respeto a los mayores está asociado al ideal fundamental de la sociedad capitalista y de nuestra, que ha permeado esta sociedad. ¿Cuál es el ideal de la sociedad capitalista y de toda sociedad? El ideal máximo, el culto al éxito individual. Los ancianos no pueden tener éxito, Melvin. Junto con el culto al éxito individual, hay un excesivo culto a la juventud, como si la juventud fuera un valor en sí, no un estado biológico. Hace unos años, un par de años, 2 o 3 años. Repite esa vaina. Hay un culto a la juventud sobre el cual los filósofos están reflexionando. O sea, que se adora a la juventud por el hecho de ser joven y toda esta revolución del cuerpo, de ejercitarse, de ir al gimnasio, no a las bibliotecas, ejercitar el cuerpo, no el alma. Los griegos sabían que había que, junto con el ejercicio del cuerpo, había que ejercitar el espíritu o el alma, como lo quieran llamar. Es decir, con el estudio, la lectura y todo esto, la instrucción. Pero hoy todo se trata de los aeróbicos, mantener la buena figura física. El culto al cuerpo, el culto a la juventud, como si la juventud fuera un valor. La juventud no es un valor. Yo se lo explicaba a un auditorio de jóvenes universitarios en APEC. Andrés L. Mateo me invitó a dar una conferencia sobre la ética en nuestro tiempo, ética ciudadana. Y le dice, señores, ustedes no son mejores porque sean jóvenes. Hay jóvenes asesinos y delincuentes. Y no me digan que son producto de la sociedad, que es culpa de los padres. No, no. Hitler fue apoyado por jóvenes, Mussolini fue apoyado por jóvenes, Stalin, los grandes dictadores y tiranos han sido apoyados por jóvenes. Es decir, la juventud es una etapa en la que ciertamente, como una esponja, tú te formas, pero es un estado biológico, no es un valor. Yo no soy mejor por ser joven. Y la juventud puede ser la esperanza de un pueblo, pero puede ser la frustración también. Puede ser un signo promisorio, pero puede ser una promesa fallida. Entonces, los ancianos están ahí. Fíjate, las sociedades tradicionales, las sociedades orientales, como en Japón y en China, respetan a los ancianos. El budismo, el taoísmo, el confucianismo, son religiones en las que no, el respeto a los antepasados, recuerda. Respetaban, diría yo. Bueno, todavía, son sociedades donde se mantiene, el respeto a los antepasados como valor. Espérate. Bueno, pasa lo mismo, están viviendo un proceso de transculturización. Espérate, por parte. Vamos a hacer una pausa para entrar al tema de los juntos. Yo tengo una explicación diferente a esa. Sí, esta es la portada de la revista Identidad y Propósitos del nuestro movimiento Rescate Democrático. Y está a la venta para el público, tanto en el país como en el exterior. Y con los ingresos de la venta de esta revista, pues el movimiento financia sus actividades, sus eventos, a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Es importante que ustedes puedan tener acceso, puedan acceder a comprar, adquirir esta revista Identidad y Propósito, con temas pertinentes, con temas de la actualidad sobre lo que está pasando en el país y nuestra perspectiva. Melvin, ahorita me decías, tú estás haciendo un juicio moral, pero yo puedo decirte, y tú también, ahorita cuando hablaste de las bailarinas de batón ballet, que parecían cueros, como se movían y bailaban. O sea, vamos a ver, el hecho y la valoración del hecho son dos cosas, ¿verdad? El hecho tú lo constatas, pero no nos quedamos aquí constatando el hecho.
Allí hubo un asesinato. Ok, eso es lo que pasó. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ahora viene, ¿qué tú opinas del asesinato? Viene la valoración. No podemos dejar, simplemente no se trata de analizar o de describir, no es descripción, es análisis. Lo que está pasando en la República Dominicana es un proceso que empezó ya hace décadas y está llegando a grados, acentos nuevos, desconocidos, todo este proceso en que lo sagrado se ha perdido. Lo sagrado que no es necesariamente lo religioso, pero sí está ligado a lo religioso, a prácticas, tradiciones y creencias, a costumbres, ¿no? Y a lo espiritual también. Lo espiritual que tampoco se reduce a lo religioso. A mí me preocupa mucho, ciertamente, esta pérdida de lo sagrado en la vida. Pero además, esta ruptura con la tradición. De un lado la tradición y del otro lado la modernidad. Parece que no hay diálogo entre lo tradicional y lo moderno. Parece que lo tradicional y lo moderno están destinados a enfrentarse y a sobrevivir, a devorarse, y uno de los dos sobrevivir sobre el otro. ¿Hay algún modo de que la tradición sobreviva en la modernidad como proyecto? Yo no sé. Hay en uno de los libros de Engels, que era brillante, Engels era realmente brillante. Sin duda. Él aborda una comparación entre la adaptación y la herencia, hablando de la naturaleza. Él decía, hablando de la naturaleza, así, los animales, las plantas, básicamente, que la adaptación era el lado revolucionario de la naturaleza, porque obligaba a los seres vivos a reaccionar favorable o desfavorablemente, lentamente o a mayor velocidad, a un costo alto o bajo, no importaba, pero siempre el proceso de adaptación conlleva, como el verbo lo sugiere, que hay cosas a las que tú tienes que acostumbrarte, a las que tú tienes que someterte, con las que tú tienes que aprender a vivir. Entonces le decía, la herencia, en cambio, es el componente reaccionario, porque si toda la naturaleza, tanto de los hombres como de los animales y de la vegetación, fuera escrupulosa y rigurosamente estable, entonces el hombre jamás habría evolucionado. Sí, ciertamente. Los animales domésticos tampoco. Entonces, con el tema de la tradición, es el conflicto entre la tradición y la modernidad. Yo no me siento en capacidad de diagnosticar ni pontificar, y lo único que se me ocurre que pudiera ser sensato y tal vez útil es resumirlo de esta manera. O sea, la dialéctica es esa. Sí, pero eso es un choque, es un efecto de confrontación dialéctica. Tradición, modernidad. Entonces, el elemento que explica es la ruptura. La modernidad ruptura con la tradición, Melvin. La posmodernidad retoma la tradición y enfrenta la modernidad, una crítica de la modernidad en nombre de la tradición. Pero bueno, a lo que vamos. Pero lo hace Sí. Desconfía. En ciclos. Sí, ciclos, sí. Y la historia está hecha de ciclos cortos y ciclos largos. Cierto. Pero vamos a hacer algo. Vamos a cerrar por ahora para Melvin, volver sí, al tema de la juventud. Sí. Que del culto a la juventud. Sí. Del culto a la juventud, pues, Sí.
Vamos a dejarlo ahí.